Pues son las 10:11 de la noche. Ayer conocíamos un informe de la Fundación Habitar que concluía que el 70% de los habitantes de la España rural no se plantea dejar su pueblo. Hoy les vamos a contar la historia de una pareja de periodistas que seguramente entren en ese alto porcentaje y que después de muchos años ejerciendo esta profesión decidieron hace 8 años vivir definitivamente en Urueña, la villa del Libro de Valladolid, un pueblo que no llega a los 200 habitantes, donde hay más librerías que bares, algo raro en este país. Y allí tienen precisamente una de las librerías más conocidas, con un nombre muy periodístico, Primera Página, donde venden libros sobre todo de periodismo y de viajes. Tamara Crespo. Hola, buenas noches. Y del Raso, ¿qué tal? Buenas noches. Ya tenía yo ganas de entrevistaros, que lo sepáis. Encantados de estar aquí. Bueno, encantado de que estéis aquí en Cuestión de Prioridades. Lleváis trabajando muchos años juntos, casi desde que empezasteis como pareja, ¿no? Fidel ponía la imagen, Tamara ponía el texto. Habéis trabajado mucho tiempo en Ceuta, donde habéis publicado, bueno, me imagino que infinidad de reportajes y noticias sobre el yihadismo, narcotráfico, la inmigración. Yo no sé si en vuestra decisión de dejarlo todo y de iros a un pequeño pueblo como es Urueña, también fue importante el hecho de ver el dolor humano, el drama. Lo habéis visto, lo habéis contado, lo habéis sufrido. ¿Era una forma también de quedaros en un lugar más tranquilo y de olvidaros de todo lo que estabais viendo, o no? Pues sí, hay una parte de eso. Nos lo preguntan mucho en la librería porque tenemos una pared con fotos de Fidel, de todo eso que dices, ¿no? Una especie de resumen de lo que se puede ver también, suelo decir yo, porque por desgracia el mundo, en fin, tiene cosas feas, ¿no?, para mostrar. Y nos preguntan mucho, ¿y cómo después de tantas aventuras optáis por veniros aquí a un pueblo pequeño? Pues precisamente por eso, sí, hay algo de búsqueda de tranquilidad y de reflexión, de pensar en todas esas cosas de parar, ¿no? que hemos visto. Sí, un poco sí hay, sí. Por cierto, ya os voy a preguntar, como periodistas o fotoperiodista, ¿qué opináis de lo que está ocurriendo en la valla de Melilla, que es una zona que conocéis muy bien, y lo que le está ocurriendo también, ese aislamiento ahora mismo, esa soledad en la que está el ministro Grande Marlaska? Sí, hemos estado... En Ceuta estuvimos 8 o 9 años y en Melilla 1, ¿no? Conocemos Tetuán, Tánger, Nador, el barrio chino, y hombre, creo que nosotros ya decíamos que no se va a solucionar. Es todo un continente, la inmigración subsahariana, puede ser por guerra o por hambre, ¿no? Pero es todo un continente el que está empujando, ¿no? Y es inevitable que haya sucesos como el que ha habido, ¿no? Nosotros hemos visto asaltos de valla, se ha escrito sobre ello, yo he estado en el borde del agua a las 11 de la noche viendo cómo llegaban y tal. Y mi opinión personal es que Ceuta es la frontera sur de Europa, que hay que recordarlo siempre. Es la frontera sur de Europa, y cuando todo un continente como el africano, que está absolutamente desajustado, siga así, no se va a poder arreglar. Y circunstancias como las vividas creo que van a estar muy cerca de repetirse. Tamara, coincides, me imagino, con Fidel, ¿no?, en esa visión. Sí, es algo que... Además, el problema de Ceuta y Melilla yo creo que también es parte de este tema de si estaban en el lado español o no estaban en el lado español, parte un poco del desconocimiento. Son dos grandes desconocidas, para los españoles, para el resto de españoles, y no debería ser así, porque, en fin, los ceutíes y los melillenses cargan con algo que no solamente debería ser responsabilidad de España en general, ¿no?, del gobierno español, sino es una responsabilidad europea, ¿no?, el hacer que, dentro de que efectivamente, como dice Fidel, es algo muy difícil de evitar, se viene repitiendo. Nosotros hemos asistido a muchas avalanchas, a mucho drama, ¿no? Pues hay que intentar llevarlo lo mejor posiblemente, que tengamos fronteras, y eso es un trabajo que deben hacerse, bueno, desde las instituciones europeas, no ya españolas. Son dos ciudades autónomas que tenemos totalmente olvidadas. Vamos a volver a vuestra experiencia en el mundo rural. Claro, mucha gente dirá, bueno, viven en Urueña, un pueblo que se ha potenciado mucho económicamente, institucionalmente, bien conectado, con internet, turístico. Claro, eso no es el promedio de un pueblo de Castilla y León de 200 habitantes. No sé si os sentís unos privilegiados o, claro, no podéis asemejaros a otros pueblos más o menos de las mismas características, ¿no?
Bueno, siempre hay dificultades, a pesar de todo eso que dices que es cierto, ¿no? Ha habido en Urueña mucha inversión pública, se ha apostado por la cultura, algo muy, muy importante, porque en este país tenemos una riqueza patrimonial, y en Castilla y León especialmente, ¿no? De patrimonio histórico y de cultura, que es nuestra verdadera riqueza, ¿no? Para potenciar, y eso es un acierto, pero bueno, luego nos encontramos con los problemas que se tienen en el mundo rural, efectivamente, pues, de falta de transporte público, por ejemplo, que es algo que no sufre solo Urueña, pero también. Y las comunicaciones por internet, que son muy importantes. Yo hago mucho trabajo de difusión en redes sociales y a través de la web, hago venta online. Lo has vendido hasta en Finlandia, me decías hoy, ¿no? Efectivamente, hace una semana me envié una caja de libros a Finlandia, ¿no? Es muy importante, se pueden hacer muchas cosas desde el medio rural, pero sí que hay algunas que mejorar. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones por internet, que seguimos teniendo, en fin, pues un cable de cobre. En el caso de Urueña, la conexión todavía no es ni de fibra óptica. Bueno, entonces, bueno. Y Urueña sigue perdiendo población también, ¿no, Fidel? Hoy, en ese estudio que hacía antes referencia, dicen que un 21% de los habitantes, 2 de cada 10, que viven en el medio rural, cree que las perspectivas de crecimiento poblacional son buenas o muy buenas. Yo no sé si hay un exceso de optimismo o vosotros sois del otro 80%. Es que hablar del factor humano, allá donde se encuentre, ¿no? Es que genera ciertas incertidumbres, ¿no? Urueña es digamos, un pueblo maravilloso en el sentido visual, ¿no? Nosotros fuimos a vivir allí, haciendo allá por el 2000 la ruta de los castillos. Y cuando vimos el pueblo, pues, pues aquí, si se pudiese vivir, tener una casita y tal. Ese era lo que nos llevó, ¿no? Digamos, evidentemente, como todos pueden estar entendiendo, el aspecto visual. No conocíamos más, ¿no? Pero bueno, luego está el factor humano. Y el factor humano, pues siempre hay que atender, siempre hay que reajustar, perfeccionar, porque una sociedad de 100 habitantes o de 3 millones de habitantes necesita en su esencia los mismos ajustes, ¿no? O sea, pueden ser de transporte, pueden ser de otra índole, que está claro que se pueden suponer fácilmente, pero las piedras no hay que tocar. O sea, están ahí. Yo suelo decir, cuando hay algún niño, algún joven, digo, mira el castillo, cuando Saladino tomaba Jerusalén, aquí estaban poniendo piedras, mira la muralla. Eso es una riqueza que nos han dado todas las generaciones anteriores, ¿no? Y luego están los problemas de la modernidad, y eso ya es el factor humano, y como tal, el factor humano hay que ajustarlo, no diría permanentemente porque es una prepotencia, pero sí vigilarlo un poco e ir ajustándolo, ¿verdad? Es verdad que es un pueblo que apuesta por la cultura, vosotros también lo hacéis en vuestro día a día. ¿Cómo es la respuesta en este sentido de los oriundos de allí? Bueno, pues la gente vive integrada en ese área, vive integrada en las librerías, o vosotros tenéis que tirar de gente de fuera, del forastero o del turista, o como decías antes, del que vive fuera. Ese engrase entre la cultura de Urueña y el oriundo, el que vive allí durante todo el año, ¿es fácil? Bueno, es un pueblo realmente pequeño, como pueblo. Somos muy poquitos vecinos, el censo son 198, siempre es menos la gente que vivimos todo el año, ¿no? Entonces, bueno, no es una muestra representativa y significativa. Yo creo que sí, que el proyecto encajó bien. De hecho, bueno, los habitantes de Urueña creo que se sienten orgullosos, ¿no? de su pueblo y de lo cuidado y lo bonito que está y de las cosas que se han hecho, ¿no? Yo creo que sí, que en ese sentido no hay ningún problema, ¿no? Pero es cierto que, vamos, que la librería no puede vivir ni siquiera de lo de cercanía, ¿no? Hay que proyectarla y es bueno, además, eso demuestra que se pueden hacer muchas cosas desde un pueblo, se puede proyectar no solamente en el ámbito nacional, sino incluso internacional, ¿no? Que es a lo que hay que aspirar, por lo menos. Imaginaos que hay una pareja joven que nos está viendo en estos momentos, con hijos, eso sí, que quiere irse a vivir a un pueblo.
¿Vosotros lo animaríais? Esto es una cuestión de prioridades, como se llama este programa, es una cuestión de querer hacerlo, o es verdad que al final hay que tener en cuenta muchos otros servicios, muchas las conexiones a Internet, etcétera. O uno puede ser, bueno, en fin, un poeta que diga, venga, yo me voy allí a la aventura. Eso es difícil, ¿no? Hombre, los extremos, los conceptos de extremos son complejos, ¿no? Pero yo siempre animaría a alguien que esté dentro de esta península maravillosa que se llama España, si quiere ir a un ámbito rural, como si quiere ir a la costa. O sea, tenemos un país estupendo para ir a cualquier sitio, ¿no? Y entre ellos, tierra de campo, en su esencia de lo que podríamos definir aquí, ¿no? Son zonas a descubrir, son territorios a descubrir en los que se puede vivir. Evidentemente hay que suponer siempre un esfuerzo compartido, ¿no? Yo pongo mi esfuerzo y luego pues en una retroalimentación tiene que ser una pequeña maquinaria. Hablamos modesta, muchas veces económicamente modesta, ¿no? Pero tiene que ser una maquinaria por parte de la gestión de ese territorio y por parte del que lo va a habitar, sean un pueblo de 100 habitantes como de 500, ¿no? Y cuando esa maquinaria, entre la gestión del territorio y los ciudadanos que se integran en él, pues tiene empatía, pues es un sitio estupendo, ¿no? Fidel, has puesto imagen y rostro bueno, pues a hechos históricos como la caída del muro de Berlín, la guerra del Golfo, también has estado en las primeras elecciones democráticas rusas. Vamos a empezar a ver fotos ahora. El drama de los refugiados sirios, por supuesto. Recibiste el Premio Internacional Manu Leguineche bueno, por tu trabajo en el País Vasco durante los momentos más duros de ETA, me imagino que también durante los años de plomo. De todas las imágenes que han pasado por tu foco, ¿con cuál te quedarías? Hombre, es una pregunta sencilla para una respuesta compleja, ¿no? Ha habido otros que las han premiado. Ha habido otros que han premiado mis fotos. Esa imagen que estamos viendo ahí, bueno, acaba de ver. Sí, eso es. Un niño, un bebé sirio, es creo que Boris esa te impactó Yeltsin, bastante, ¿no? Eso es la Franja de Gaza. Eso es el País Vasco, unas balas para Belum de ETA que me pegaron a mí, tiradas con la mano. Eso es Irak. Eso es una morgue de Sudamérica, en Ecuador. Eso es Valladolid. Valladolid, colorido. Ese soy yo, pues, con los kurdos en las montañas. Y ahí estamos la pareja. Ahí está la pareja. La casa de Manu Leguineche. Tamara y Fidel. Eso es Libia. Y eso es cuando me dieron el premio, que creo que me he puesto corbata 2 veces. Ah, mira, eso es la frontera. Sí. Sí, sí. La frontera de Europa, esa también es el Monte Hacho. Sí, situaciones complicadas. ¿Te quedarías con alguna? Me hubiera gustado no tener ninguna. Dejémoslo así. Te doy la vuelta si me lo permites. Está muy bien esa respuesta. Tamara, ¿cómo se ve el periodismo desde un pequeño pueblo, con ese gran currículum que atesoras? ¿Cómo lo ves ahora, a día de hoy? Pues yo digo de la librería que es una trinchera también de defensa del periodismo, ¿no? Bueno, vendes libros sobre periodismo. Y que he tenido mucha suerte, sí, porque el reciclaje en librera es un mundo que me apasiona, el del libro. Voy muy feliz a la librería, igual que iba a la redacción del periódico a trabajar, porque es un trabajo muy vocacional y nunca se deja. Y se puede defender desde muchas trincheras, ¿no? Y creo que el periodismo es uno de los oficios más importantes también para la sociedad, ¿no? Y bello a pesar de todas las dificultades por las que atraviesa y que se puede defender también desde esta otra trinchera, y lo hago siempre. ¿Nunca te has replanteado decir quiero volver? Hoy, por ejemplo, que has venido aquí a una televisión, a un edificio donde sabes que hay muchos medios de comunicación, no sé si te entra el gusanillo o tienes muy claro que donde estás es donde quieres estar. Yo pensé que frenar iba a ser difícil porque es un trabajo efectivamente muy estresante, muy absorbente, de muchas horas, de muchos días, de no llevártelo a casa.
y de mucha intensidad. Bueno, y muy pensé que vocacional, como sabes, ¿no? Sí. Pensé que me iba a costar el frenazo, que tampoco ha sido tanto, porque yo luego en la actividad tengo mucha, o sea, en la librería tengo mucha actividad, organizamos muchas cosas, y al principio me decían, oh, ¿cuántas cosas? Y digo, mira, sí he estado trabajando en prensa diaria 20 años y aguantando, y además a veces con responsabilidad, porque he llegado incluso a ser adjunta a la dirección de un periódico, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? de trabajo de coordinación, de también resistencia psicológica, no ya tanto física, ¿no? Que también con los años se nota, pero sobre todo psicológica. Esto te prepara para hacer casi cualquier cosa y es bastante más relajante que lo que hacía antes. En una de las primeras entrevistas que me hicieron como librera, que yo lo llevaba muy mal porque decía, a mí me gusta estar del otro lado, ¿no? Preguntando, no respondiendo, el titular que eligieron fue algo así como, en una redacción siempre me perdía el atardecer, cosa que en Urbella no me pasa, evidentemente, así que nada, todo tiene su parte. ¿Y es duro el día a día en invierno? A ver, sí, si te gusta, te tiene que gustar, decías antes, ¿animaríais? Sí, ¿es alguien que quisiera? Sí, si lo quieres, sí, pero te tiene que gustar. Primero la vida en un pueblo y luego, pues, en mi caso, pues el trabajo que desarrolles, ¿no? Lo que sea que hagas. Y con eso, en fin, los inviernos se llevan bien, con leña, y apreciando lo que eso supone también, ¿no? El calorcillo del hogar de leña y bueno, viviendo como vivimos nosotros, que mucha gente dice, ¿y qué tal? ¿Cómo se vive aquí? ¿Se vive bien, no? Bueno, es que es muy relativo eso, ¿no? Me tendría que acompañar un rato para ver. En una entrevista Fidel decía algo así como que he dejado de hacer fotos y tal para cortar leña y llevar a mi propia chimenea, lo cual es todo un lujo, Fidel. Sí, me decían, digo, después de ver fotos o conocerme, ¿y qué haces aquí? Digo, corto leña. Y a mucha honra y tal, y fantástico, la madera de encina, anda que no lleva trabajo. Claro. Bueno, tenemos aquí a tres tertulianos que también nos van a hacer alguna pregunta. Pues yo voy a ir por la parte del empleo en el medio rural, porque claro, vivimos en una comunidad donde seas del ámbito urbano, seas del ámbito rural, la mayoría de jóvenes aspiran a ser funcionarios y aspiran a trabajos pues cómodos, sin riesgo, hay poco espíritu aventurero, ¿no? Pero en el medio rural especialmente, claro, no hay oferta pública de empleo, porque quitando, como en el mejor de los casos, el pueblo privilegiado que tenga un colegio y tenga un maestro o el funcionario que pueda haber en ese ayuntamiento, porque decir, al final son puestos de trabajo públicos muy escasos, con lo cual las oportunidades de empleo tienen que ver con valientes que se atrevan a montar, ¿no? A montar un negocio en el medio rural. ¿Qué necesidades? Porque siempre se habla del transporte, siempre se habla de no cerrar el colegio, siempre se habla de que vaya un médico, y no voy a negar la mayor de que eso es importante, pero ¿qué necesidades tiene un emprendedor para poder emprender su negocio como habéis hecho vosotros? ¿Qué podría mejorar los poderes públicos para que un emprendedor en el medio rural pueda tener pues, más posibilidades de éxito? Sí, yo suelo decir que es la pescadilla que se muerde la cola, porque somos pocos, entonces cuando se toman decisiones, por ejemplo, hoy me ha pasado, sin ir más lejos, que me he encontrado con la rescisión de un contrato con Correos, ¿no? Que no tiene en cuenta el problema específico que tenemos, por ejemplo, una librería en un medio rural. Es decir, les dije, bueno, rescindimos el contrato, desplácese usted a la oficina de Correos, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que la oficina de Correos está a 20 kilómetros de donde yo tengo la librería, ¿no? 20 de ida y 20 de vuelta. Entonces, bueno, a veces es eso, la pescadilla que se muerde la cola. Hay poca gente en el medio rural que se atreva a emprender porque hay problemas, y hay problemas, hay escasez de algunos servicios porque no hay gente viviendo en el mundo rural, ¿no? Y claro, encontrar el equilibrio entre atreverte y que luego... Yo creo que se solucionaría bastante si se escuchara realmente, ¿no? Porque yo tengo mis problemas específicos, alguien que abra una quesería tendrá los suyos, muchos se parecerán, ¿no? Y estaría bien que se escuchara más a la gente que estamos allí en el día a día, porque hay cosas que no son cuestión tampoco de grandes inversiones, sino, como digo, de decisiones pequeñas que no suponen nada económico ni nada que se pida que sea imposible. Y burocracia, ¿no? Y de burocracia, efectivamente, y que son fácilmente solucionables dentro de lo... Hablabas de Correos, Tamara, yo no sé si vendes más presencialmente o más venta online, que me decías antes que estabas muy metida en todas estas
herramientas. A día de hoy entiendo que la presencial sigue siendo lo mayoritario, ¿no? Sí, pero está muy equilibrado porque, claro, es un lugar, Urueña, en el que es turístico y entonces hay momentos de mucha afluencia y, como decías, hay momentos de invierno, de entre semana, pues que va mucha menos gente. Entonces es fundamental para mí la venta a distancia, muy importante. De hecho, bueno, para cualquier librería hoy en día, ¿no? Porque hay que tener página web, hay que hacer ese servicio, ¿no? Está claro. Sí, sí. Marta. A mí me ha encantado escucharos y me he quedado con muchas ganas de saber más, por eso no sé si lo tenéis en mente, pero os voy a invitar y con la pregunta a ver si os lanzo esa propuesta a que escribáis un libro contando vuestra historia y ese cambio precioso que decía Tamara, paraste para reflexionar y pensar mucho en todo lo que habías vivido y en todo lo que estás viviendo ahora, y decía Fidel que le hubiera gustado a lo mejor no hacer todas esas fotografías, pero mi pregunta es, ¿qué titular le pondríamos ahora mismo o qué título describiría el cuento o el libro que fuerais a escribir de vuestra vida y con esas reflexiones que has hecho, y con qué fotografía la ilustrarías de portada, Fidel? Pues casualmente... Tendría que ponerse de acuerdo, ¿no? Entre los dos, como hacen en los periódicos, sí, ¿no? sí, sí. ¿O no? Yo todavía no me he lanzado, pero Fidel está a punto de sacar un libro, que es una larga crónica, y es a la vez un libro de memorias. Sí. Y en el que cuenta todas sus peripecias, incluida Urueña y esta etapa, ¿no? Sí, está ya a punto de salir, es un libro de unas 300 y pico páginas que tiene algunos pasajes de Urueña y que recoge, vamos, mi vida internacional, mi vida nacional y mi vida local, ¿no? En una especie de fundido, de recorrido, y estaré yo muy orgulloso en presentarlo en Valladolid en cuanto me lo pongan en la mano, ¿no? Es entre el terrorismo, el internacionalismo, desde la India a las Islas Galápagos, desde Moscú a Sudáfrica y tal, pues hago un recorrido que modestamente por lo menos merecerá salir. Estoy seguro que sí, vamos, estaremos muy esperanzadores a que lo saques pronto para poder leerlo, porque es verdad que Fidel Raso tiene una trayectoria profesional, en fin, aquí en Valladolid le conocemos bastante, pero bueno, has estado en muchos lugares, ¿no? Y ese premio Manuel Eguineche es todo un gran premio. Cecilio. Bueno, pues yo, al hilo de lo que decía Alfredo, antiguamente a los maestros se les daba casa en los pueblos donde iban a enseñar, eso era importante. Y luego después felicitar a Fidel y a Tamara, ¿no? por estar en el medio rural, favorecer el medio rural y además favorecer la cultura en el medio rural, ¿no? Pero claro, Urueña es un municipio de Castilla y León, ¿no? Y sí me gustaría saber, por un lado, si tenéis contactos con otras villas del libro de Europa y pensáis trabajar en algún proyecto, y sobre todo porque me ha impactado un poco que Fidel fuese tan pesimista con respecto a lo de la valla de Melilla, que lo entiendo perfectamente cuando lo explicas, ¿no? Pero ¿y el futuro de los 8.000 municipios de Castilla y León? No el de Urueña, ¿no? Sino el resto. Pues si me lo preguntas a mí... Lo pregunto a los dos. Si me preguntas a mí, me diría que lo englobaría dentro de nuestro momento histórico, ¿no? Estamos en un cambio de tendencia, estamos en un cambio de todo, en el que no se salva ningún municipio, no de Castilla y León, sino implica a todos, desde la península de Sajalín hasta la de Cádiz, ¿no? Todo la antigua Unión Soviética. Creo que en el año 91 la Escuela de Guerra norteamericana puso un concepto que yo he repetido varias veces, que es el concepto VUCA, que se refiere a los momentos de incertidumbre, de adversidad, de complejidad, de falta de definiciones, y metidos en este contexto histórico, yo creo, y no es que quiera salir por la tangente, que es complejo gestionar la España vaciada, como es complejo, y lo estamos viendo en la televisión, gestionar una estructura de Estado en la que sería más fácil ponerse de acuerdo, y nos cuesta ponernos de acuerdo, incluso buscar los recursos, la distribución de los recursos, la distribución
digamos, de herramientas sociales, esa complejidad que se une en lo internacional principalmente, casualmente desde la caída de la Unión Soviética en el 91, también repercute en los espacios geográficos menos densos en población, ¿no? O sea, no se salva nadie. A mí lo que me gustaría ver, tratando de responder a tu pregunta, es que se empezara por arreglar la complejidad a nivel nacional y que luego, cuando se hayan buscado cauces de unidad y de acuerdos, se pueda pensar también en otros focos que necesitan muchísima atención, que no escapa a nadie. Es decir, no es presentar hace falta esto, no hace falta explicar que solamente poner la intención de acuerdos en este campo que tú planteas, ¿no? Os quería preguntar, antes creo que decía Marta que sois unos valientes. Yo no sé si os molestan que os digan que sois unos valientes, que sois muy arriesgados, que sois unas heroínas por haberos ido a vivir a un pequeño pueblo rural, o os gusta, no lo sé. Sí, al principio cuando decían, qué valiente, a mí sí que tenía, valiente no, tal, audaz, si acaso, atrevida, osada, lo que tú quieras. Pero bueno, sí que tiene momentos en que dices que algo de eso tienes que ponerle, ¿no? Porque es que si no, en los momentos de dificultad, en fin, no los podrías superar. Y sí, hay un poco de atrevimiento y si quieres también de valentía, sí. Mara, recomiéndanos en primera página un libro. Ahora que estamos, este programa es muy político, como sabes, con todo este caos que estamos viendo, este enfrentamiento continuo entre los partidos, lo que estamos viendo en las cámaras legislativas, bueno, esta crispación que se ha adueñado también, yo creo, y ha polarizado toda la sociedad española. Recomiéndanos un libro que nos pueda ayudar de alguna forma. Pues hay un libro que de alguna manera es un libro paradigmático o ya se ha convertido en un símbolo, de hecho ha acuñado el término de la España vacía, que es de Sergio del Molino, un ensayo que todos conocéis, sí, claro. La España vacía, y luego escribió otro, porque era un ensayo que tenía muchas cosas, pero no era un ensayo político, ¿no? Y sin embargo se utilizó políticamente. Entonces escribió otro, que yo tuve la suerte de presentárselo en la Feria del Libro de Valladolid, le hice yo la presentación, que es Contra la España vacía. Y que en ese sí que habla de estos desajustes territoriales que hay en este país y de las cosas buenas que tiene un Estado democrático y de derecho liberal, un Estado liberal, y de lo mal que lo hacemos a veces para ponernos de acuerdo. Es muy importante esas reflexiones que incluye ese libro. Es que bueno, Sergio Molino es todo un experto, desde luego, en esto de la España vaciada. Fidel, estaremos muy pendientes de tu libro, cuando lo publiques, esas memorias maravillosas. Tamara, muchas gracias por estar aquí. Volvéis otra vez a esa retirada tranquila, me imagino, aunque mañana será bulliciosa, porque espero que mañana haya mucha gente, muchos turistas. Y bueno, muchas gracias de verdad por estar en Cuestión de Prioridades. Ha sido un placer, de verdad. El placer ha sido nuestro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.